Buenas tardes. Una vez más estamos aquí en Caixo TV para hablar de literatura, lo que no suele ser muy común en el ámbito general de nuestra sociedad, pero bueno, aquí estamos intentando defender algo que nos parece no solamente interesante, útil, agradable, sino absolutamente necesario para nuestro entendimiento general. En estos momentos estamos aquí en la mesa de discusión. Por un lado, Jorge González Aranguren, escritor, poeta fundamentalmente, muy conocido ya entre nosotros. Quienes les habla, Ángel García Ronda, escritor también a su vez de diversos géneros. Y con nosotros tenemos como invitado a Luis Alfaro, que es un narrador en diversas líneas y que ya se irá viendo, se le irá viendo como tal a lo largo de esta sesión. Hoy vamos a hablar del cuento literario. El cuento literario que, como enseguida se verá, pues tiene muchísimas facetas y desde su génesis, quién sabe desde cuándo, pues ha dado lugar a muchísimas obras literarias y que probablemente no hay casi nadie, narrador y poeta, que no lo haya cultivado en algún momento. Se puede rastrear a lo largo de toda la literatura que probablemente es lo que los escritores han utilizado más. No lo digo en número de páginas, porque naturalmente los novelistas amplios pues han dedicado muchas más páginas a la novela, pero indudablemente en número de obras, entendiendo por obra aquello que es pequeño o grande, pero que tiene una significación en sí mismo, largo o corto, probablemente es lo que ningún escritor ha dejado de cultivar en algún momento. Y bueno, pues yo creo que ya podemos empezar a hablar de lo que tengan a bien decir o que digamos todos los que estamos alrededor de esta mesa, y acerca del cuento literario, que es algo que también, acabo de decir, que es lo más cultivado seguramente por cualquier tipo de escritor, sea el género que sea el que habitualmente cultive, como también quizá por los lectores lo más leído en cuantía y a lo mejor en número de horas dedicadas a la lectura. Bueno, pues allá vamos. ¿Bien? Sí, yo creo que sí, vamos a comenzar. Vamos a dejar al invitado para el final, ya que es el elemento más importante de iba a decir triduo, pero bueno, de esta terna. El cuento, bien, yo prefiero decir relato breve, porque la gente tiene una idea, la gente que no está muy versada en estos asuntos de literatura, tiene la idea de que, muchos de ellos tienen la idea de que el cuento pues es el cuento infantil. Bueno, el cuento infantil es una cosa, y el cuento, sin más, es otra. Pero si decimos que es un relato breve, pues las cosas las ponemos un poco en orden. Yo he sido siempre un fervoroso defensor del cuento y creo que en mi obra, y perdónenme por hablar en primera persona, pues los cuentos tienen una importancia primordial. Ha habido el cuento, por ejemplo en España, pues el cuento, claro, tiene unos orígenes que se remontan pues a siglos muy señalados y muy lejanos en el tiempo. Por ejemplo, el Conde Lucano pues, es una colección de cuentos, o sea, y hay que irse hasta entonces, ¿no? Pero también hay épocas en las que el cuento parece algo menospreciado, menoscabado.
no sé por qué se dice que la novela parece que tiene una implantación superior al cuento, ¿no? Indudablemente el cuento no es una novela reducida, ¿eh? La gente se cree, bueno, pues en vez de escribir 180 folios o La montaña mágica, pues escribo lo que aquel señor hablaba del Diplodocus y ya está. No, el cuento tiene una estructura especial, específica. A mí me parece que la concisión y la síntesis son en el cuento muy importantes. La concisión, ser conciso, huir de la retórica, que difícilmente se puede uno explayar en 8 folios, pero hay que huir de eso, y sobre todo para mí la atmósfera y la tensión. Habría que decir, o yo suelo decir, que en un cuento, al escribir un cuento, hay que tener en cuenta, valga la redundancia, que al lector en las primeras líneas hay que agarrarle por las solapas y no dejar de agarrarle hasta el final. Se ha dicho, es una boutade, como dicen los franceses, que si en un cuento empiezas hablando de clavos, al final del cuento tienes que crucificar a alguien. Es una exageración, pero sí viene a cuenta de que el cuento tiene una estructura que no permite desfallecimientos, no permite caída de tensión. En una novela uno se puede permitir, pues sí, pues de repente se pone a reflexionar el propio autor, a decir cosas, hay capítulos en los que uno va a mayor o menor velocidad, pero el cuento no, el cuento es una piedra lunar, o sea, tiene que ser como un soneto, o sea, perfecto. Si no es perfecto el soneto, no es soneto. Pues el cuento tiene que ser así. Y creo que es algo que los grandes autores lo saben, no nos vamos a preguntar o a hablar de Borges, pero en mi caso, mis padres literarios pues eran grandes cuentistas, ¿no? Gente que a lo mejor ahora, con la excepción de nuestro paisano Ignacio Aldecoa, pues pasan inadvertidos, como puede ser Medardo Fraile, por ejemplo. Un hombre que dice, ¿no? ¿Quién es este? Pues era un cuentista magnífico, cuentista de los años 60-70, que fue una década en la que el cuento pues adquirió de nuevo un nuevo vigor, ¿no? Pero vamos, no, tampoco voy a mencionar nombres, seguro que los va a mencionar Luis, pero sí dejar constancia de que el cuento no es un género menor, ni mucho menos, y que el escritor que se mueve bien, o sea, que es capaz de escribir una buena narración breve, indudablemente impone su marchamo y uno está seguro de que puede conseguir logros superiores. Bien, yo creo que Jorge ha hecho una disquisición sobre el conjunto del cuento. Solamente yo quería hacer una puntualización. Él ha hablado del Conde Lucanor, pero el Conde Lucanor, claro, es de los primeros libros, si no el primer libro de cuentos de la literatura española. Pero vamos, hay miles de años antes ya se hacían cuentos en la India. Quiero decir que la India probablemente es uno de los sitios donde primeramente se hacen, y luego a lo largo de esos siglos que llamamos de la antigüedad, y luego a lo largo de toda la Edad Media también. Lo que pasa es que nosotros, pues bueno, es una literatura relativamente reciente y sobre todo posterior a esas, la literatura española, porque el idioma también, bueno, estaba todavía formándose, ¿no? Y había aparecido pues 2 siglos antes aproximadamente, pero en realidad yo creo que los cuentos, que para mí además surgen de 2 cosas, de historias reales que se trufan también de fantasías y de cuestiones totalmente inventadas, que nada tenían que ver con la historia, pero que parece que se mezclan en ella, cosas de la Biblia, pues realmente están hechas como cuentos, como relatos, verdaderamente, de eso, y luego del realismo, de verdad, porque yo creo que casi todos, bueno, tienen algo que ver con la realidad, ¿no? Pero bueno, dejando aparte eso, yo creo que
que nuestro cuentista invitado hoy, digamos, o cuentero, o narrador, o imaginador, desde luego todo está lleno de imaginación, porque incluso el cuento que quiere ser más histórico, pues resulta que es... Sí, sí, yo creo yo quiero sacar a conocer una cosa muy curiosa, ¿no? Es, yo pienso que todo el mundo ha escrito cuentos. O sea, cualquier niño de hoy en día que vaya al colegio, lo que sea, empieza ya, aunque sea la carta a los Reyes Magos. Es un cuento porque se está engañando a sí mismo o está inventándose una figura de defenderse a sí mismo, lo que sea. Pero luego además hay un tipo de cuento que del cual nadie habla, que es el cuento mental. Es decir, yo creo que todos nosotros, cuando nos hemos metido a la cama muchas veces, hemos imaginado unas historias asombrosas diciendo, joder, mañana en cuanto me levante, las escribo. Al día siguiente, cuando te levantas, no puedes escribirla porque se te ha olvidado o porque ya te das cuenta que tus medios materiales son... Es decir, el cuento para mí es eso, ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que el cuento es un foco o un motor de cultura. Es decir, cuando un niño es capaz de, a los 8 años, o a los 7 años, o a los 6 años, lo que sea, escribir un cuento sobre una avispa, o una abeja, o joder, está desarrollándose en sí mismo unas inquietudes de tipo, no sé, cultural, por decirlo de algún modo, que la va a desarrollar luego, más adelante. Y es decir, yo estoy convencido que todos los niños, por ejemplo, de este país y los que sean, todos los niños han escrito alguna vez algún cuento, el que sea. Con lo cual, yo, por ejemplo, como experiencia propia, ¿yo de qué soy escritor? Pues una cosa muy simple, de los cuentos de Saturnino Calleja. ¿Os acordáis de los cuentos de Calleja? Sí. Pues bueno, yo reivindico esa figura. Que Calleja no sé si escribió algún cuento nunca, bueno, pero sí, se dicen bueno, cuentos de Calleja, porque era el editor. Don Saturnino era el editor, ¿no? De eso y de otras muchas cosas. Aquellos pequeñitos, esos cuentos Sí, que yo todavía tengo. Yo todavía tengo una colección que luego surgió posteriormente y tal, ¿no? Y luego ahora los empiezas a leer y dices, joder, y tal. Bueno, pues mira, yo cuando tenía 10 años, tuve la desgracia de que me tuvieron que operar de la tripa. Tengo una cicatriz todavía muy hermosa ahí, ¿no? Y entonces, el único regalo que yo recuerdo de aquellos momentos fue los cuentos de Calleja. Y yo, estando en el hospital, me leí todos los cuentos de Calleja. Y yo a partir de ese momento, pues yo creo que pues me desbordó, porque los cuentos de Calleja, si lo que tenían luego era imaginación. Porque era una bobadita, hoy los lees y son pues, 4 folios, 8 folios, pero son de la India, de China, de no sé dónde, de África. Joder, y eso te desbordaba la imaginación y era una cosa bien tonta. Bueno, pues yo en este momento quiero reivindicar la figura de Calleja, que está totalmente olvidada y que los niños ya ni hacen caso de eso, ¿no? Luego, por otro lado, una de las características que a mí más me gustan del cuento, yo siempre persigo el narrador, la posición del narrador. A mí me encanta buscar el narrador en los escritos. Y una de las cosas que más me emocionan de los cuentos es cuando se ve que estás experimentando. O sea, que no es el cuento clásico que viene a ser una novela pequeña en la cual la descripción de un paisaje la reduces a, no sé, al color de una flor, o la descripción de una habitación la reduces a una mancha en la pared, que realmente esa es la concreción del cuento, ¿no? Es decir, tienes que definir las cosas con una pincelada pequeñita, porque no te puedes explayar, porque entonces te saldría el cuento de 40 o 50 folios. Entonces, si tienes que decir, hay dos personas juntas en una habitación, porque dirás en una habitación con un vaso encima de la mesa y ya no puedes decir más, porque no debes decirlo, porque te interesa más. Bien, experimentar, eso es lo que te permite el cuento. Experimentar las imágenes, experimentar las situaciones, y eso es lo que a mí, por lo menos, particularmente, es lo que más me agrada de un cuento. Porque luego realmente hay una cosa que es muy curiosa: cuando lees, por ejemplo, a un autor, una antología de él, al final terminas cansado, porque siempre es el mismo autor. Siempre es lo mismo. Ahora, cuando ya es, joder, no sé, cuentos para leer en el autobús, hay una edición ahora, ¿no? Cuando están cuentos ahí de 20 o 30 autores, joder, pues es cuando te das cuenta de la mezcla y de la riqueza, ¿no? Que lees La Mosca con nosotros, que no sé qué, joder, es que maravilla, ¿no? Y eso es lo bonito del cuento. Para mí el cuento es, primero, la formación primordial de la gente que luego entra en la cultura, la capacidad que tiene para desbordar a los niños en su imaginación. Cuando un niño escribe un cuento de pequeño, un cuento raro o extraño, lo que sea, joder, pues eso es maravilloso. Bueno, tú vienes a decir que en realidad el cuento es que es divertido y claro, todo eso es muy didáctico primero, muy didáctico, y que además, bueno, pues eso hace que la gente lo lea. Yo también pienso que es divertido porque cambia de situaciones, de tal.
breves páginas, pues alguien se lee un cuento, eso, mientras tiene un trayecto en autobús más o menos largo, puede leer un cuento, o en fin, pues no sé, se puede leer 7 cuentos en un viaje mediano en tren, ¿no? Pero yo creo que hay otra cosa también, y que yo creo que le favorece, es que, y digo hoy día, voy a irme al hoy, otra cosa es el análisis de otra índole. Es que en tiempos en que la gente es impaciente, que no se puede entretener, dice, en leer, y se entretiene en otras muchas cosas durante horas, ¿verdad? Pues resulta que, claro, eso sin embargo es posible de leer, es decir, la gente quiere leer a lo mejor, pero no quiere perder demasiado tiempo, digámoslo así, en leer. Entonces eso le es posible hacerlo, porque y el hecho de que ha sido, yo creo que Jorge ha dicho antes algo así como que hemos relacionado siempre, o la sociedad ha relacionado el cuento con los niños, ¿no? Como si fuera una cosa para relatar algo a un niño. Es que claro, también a los niños se les mantiene mucho más fácilmente con un cuento que con otra cosa. Primero porque, pues a lo mejor les cuenta algo, eso les dice una historia pequeña o más o menos interesante, pero además porque es suficientemente breve y esto coincide con la impaciencia y las pocas ganas que tiene de mantenerse en la misma situación, y en este caso en la misma situación mental y leyendo una historia larga. Un niño quiere cambiar continuamente, le gusta cambiar, y entonces es mucho más fácil. Por eso le gusta mucho a los niños siempre la lectura, porque leer novelas muy largas, pues no hay niño que las lea, salvo algunos raritos que también que un cuento es mucho más fácil de retener en la memoria del lector que una novela. O sea, yo no ahora me acuerdo, no puedo hablar del fútbol y la sangre por poner un clásico nuestro, porque no sé exactamente, no tengo una idea no excesivamente precisa, ¿no? Sin embargo, de los cuentos de Felisberto Hernández, pues me acuerdo de todos. O sea, me han llegado y me han impactado, y los sigo conservando en la memoria. ¿Por qué? Porque son breves. Yo creo que es una cuestión de intensidad, he repetido el término, es una cuestión de intensidad, de que el gran cuento es como un rodillo que te pasa por la cabeza, es algo, y te mantiene además en una tensión muy especial. Hombre, cuentos, yo sé, justamente todos los grandes contemporáneos pues han escrito cuentos. Oye, pues mira del boom latinoamericano, pues oye, pues Cortázar, Rulfo. En Estados Unidos, Styron, que a mí es uno de los cuentistas favoritos, Carver, que por cierto hace poco estuvo la viuda aquí en San Sebastián, la viuda de Carver, leyendo unos poemas magníficos. O sea que no han desdeñado el cuento, sino todo lo contrario. Yo creo que han puesto a lo mejor más voluntad en bordar un cuento, o más que abordarlo, que en alguna novela donde se han permitido pues algunos desalientos remarcables. Ahora, lo que dices de los niños y de los mayores, ¿no? En este caso, pues sí, pero yo creo que hay mucho de la impaciencia del lector, y en un tiempo en que es más impaciente por todo, porque parece que la vida y hasta las nuevas tecnologías empujan a todo el mundo a más prisa, pues no cabe duda que tiene fórmula, o sea, que es una fórmula del cuento que realmente, pues a quien quiere leer le lleva, ¿no? Lo que no cabe duda es que en otros siglos más apacibles aunque hubiera guerras, ¿verdad? Pero quiero decir, de una sociedad mediana que leía, porque el 50% de la gente no leía en el siglo XIX, por ejemplo. Sin embargo, el cuento no es tan cultivado como en otras épocas. Yo digo un hecho, no saco de ahí consecuencias especiales, pero veo que el gran siglo de la novela en cuanto a su cultivo y su lectura es el siglo XIX, sobre todo, con novelas enormes, de largas, muchas de ellas, y otras, bueno, si no escribía una novela de 300 páginas, pues no, eso no era. Y el cuento, esos mismos novelistas de gruesos tomos, pues también escribieron cuentos, porque todos, aquí en España escribieron cuentos Clarín, escribió Valera, escribió Galdós, escribió Lapardo Bazán, pero
todo eso lo escribían, además de escribir muchas más páginas novelísticas. Quiero decir que sí, lo cultivaban, y muchas veces muy bien, ¿no? Lo cultivaban, pero... La revitalización del cuento contemporáneo es justamente joven, es eso, es contemporáneo, ¿no? Sí, sí, y yo... un impulso muy fuerte del cuento de la media centuria para acá, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay una cuestión en eso social también. Quiero decir que no es meramente un asunto literario, porque yo creo que tú, Jorge, has hecho unas consideraciones muy directamente literarias, ¿no? Es que el cuento tiene que ser perfecto, tiene que ser... Yo creo que en general el lector no considera eso, salvo aquellos que son viciosos de la literatura, o sea, afortunadamente viciosos de la literatura, afortunadamente para la propia literatura y para ellos mismos, ¿no? Digámoslo que es un vicio, pues, en fin, notablemente virtuoso, ¿no? Y entonces ya buscar digamos que esa perfección o ese interés, esa tensión de Felisberto Hernández, al que has nombrado, que lo conocen, pues no sé qué, 0,0% de los lectores también, todavía. Yo espero que sea más difundido, ha empezado a serlo hace muy poco en realidad. Pues entonces hay en ello algo que proviene, o sea, y que es de interés. Lo que tú decías es de interés sobre todo para el que ya es un lector avezado. Yo creo que cuando se lee de niño, el cuento sí te puede empujar a seguir leyendo y a seguir leyendo hasta el final de tus días. No digo que no, pero en realidad el jugo que se le saca es por parte de un buen lector. Porque si no, entran otras cuestiones ahí que... Yo lo que quería decirte, y termino enseguida, es que el cuento no me parece nada fácil. No. Luego, avezados, el tío se juega la clavícula cuando empieza el cuento y es... cuando lo termina, que lo puedo dejar abierto o cerrado. A mí me gusta muchísimo dejar los cuentos abiertos. Pero en todo caso, es una pieza que supone bastante dominio del idioma y de lo que supone la literatura. El hacer un gran cuadro... El hacer un gran cuadro de 30 por 50, pues es tan difícil, o sea, que sea una obra maestra tan difícil como que sea un gran fresco en una catedral extraordinaria o en un palacio, ¿no? Claro que sí, claro que, y además necesita ser, al ser más pequeño, incluso al ser el formato más pequeño, que se le perdona a uno como lector a un gran fresco. Le perdonas un poco que haya determinados detalles que no sean tan armónicos, pues sin embargo en un cuento no, es que en un cuento, claro, tú quieres leer 10 páginas porque si no has perdido el tiempo, si ha sido una divagación de mala manera no tiene interés, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, que es que el cuento te exige. Otra cosa es lo que se busque o lo que... Sí, No, iba a decir una cosa, ¿no? Que la reivindicación del cuento como género propio, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el cuento es el crisol de una novela. Ya. Voy a hacer un cuento, lo voy a preparar y tal, joder, para ir matizando y descubriendo caracteres de personajes. No. El cuento es un género propio y se acabó. Sí. Y fuera de él no existe. Como la novela lo es, sí. Puede ocurrir que otro día, pues, algún personaje de ese cuento lo traspasas a una novela o lo que sea. Pero no, además, bien, sí. Yo creo que además que de por sí, yo no sé, yo creo que ya está pasando eso, ¿no? Ahora, los que se dedican al cuento, se dedican al cuento. Ese cuento. Aunque, bueno, sí, o preferentemente, sí. Pero precisamente por lo que estás hablando tú, de la falta de tiempo, de que la sociedad moderna te está empujando y tal. Sí. Entonces, haces un cuento y cuando ya llegas a 12 folios o 13 folios tienes que acabar, lógicamente, porque ya te urgen otras necesidades, aunque sea ver un concurso en televisión. Sí. Y entonces ocurre que estás así forzado por la situación. Una novela te lleva un año, te lleva 2 años. Un cuento te puede llevar 10 minutos. 2 años o los que sean, claro. No. Te puede llevar, sí. Te puede llevar la vida. A algunos les lleva la vida entera. Una novela nunca te lleva 10 minutos. No. Por eso voy. No, claro. Inmediatamente, si tienes y un cuento te puede llevar una tarde de cierta inspiración. Tienes una explosión emocional en un momento determinado sí, y la puedes plasmar. Pero si tú resulta que te suena el teléfono móvil o resulta que tienes el no sé qué, o tienes que sacar a la parienta, y cortas en ese momento tu flujo sanguíneo, por decirlo de algún modo, al día siguiente cuando lo vas a coger ya encuentras un churro. Porque no tienes las mismas
ni las mismas vivencias, ni las mismas emociones, los mismos estados. No, claro. Y lo bonito del cuento es eso precisamente, que arrancas y lo acabas, Sí, si sí. puedes, Sí, sí. si eres capaz de hacerlo. Pero el tiempo que estás escribiendo el cuento, que dices tú que lo empiezas y lo acabas, yo por lo menos voy con la lengua fuera, ¿comprendes? O sea, cosa que no me ocurre con la novela, donde puedo permitir descansos. Y tal. Con el cuento es que dicen el terror a la página en blanco, no es terror a la página en blanco, pero sí es un poco miedo a que yo sé que cualquier fallo, cualquier bajada de tensión en el cuento, pues me ha arruinado la historia. Me ha arruinado la historia. O sea, cada palabra, cada frase, cada diálogo, tú que eres un especialista en diálogos, he aprendido mucho de Luis Alfaro, sus diálogos son extraordinarios, el diálogo, todo esto hay que tener un cuidado extremo porque al menor fallo, no quiero asustar a los que quieran escribir cuentos, pero al menor fallo arruina la historia, mejor que rompas el folio y empieces otra vez. Sí, yo mantengo que el cuento incluso, hombre, tiene que ver sin duda con el tamaño, digamos así, con el número de páginas o de líneas escritas, pero por hacer la contraposición o comparación con la novela, yo conozco cuentos que son bastante largos, pero son cuentos. Sin embargo, hay novelas bastante cortas y que son novelas. Y no son cuentos. Y no son cuentos. Y tienen a veces la misma paginación. Yo creo que podemos decir ejemplos incluso. Hay quienes escriben novela, casi siempre novela, y sin embargo no lo escriben con muchas páginas nunca. Son novelistas y ni tan siquiera es de novela corta, a lo mejor son novelas muy intensas, novelas con muchos personajes incluso y que yo creo que tenemos que calificarlas de tales. Yo no sé cuándo, no sé, en algún momento de hace muy poco aludía a Patrick Modiano, que fue premio Nobel hace 3 años aproximadamente, y que Patrick Modiano siempre escribe novelas, porque en él hay algo que tiene que tener la novela, esa amplitud de, ¿cómo decir?, de atmósfera y de personajes, es algo que no es exactamente el cuento, que el cuento es siempre más ceñido y que es de una intensidad inevitable, esté bueno o mal escrito, pero es de una intensidad porque se trata de poco material, el que tiene es poco material, a un poco material imaginativo que a su vez corresponde ese poco material, pero que tiene que, por ser poco, precisamente tiene que ser lo más perfecto posible. Tiene que darle mucha fuerza precisamente Eso porque es poco material. Claro, es O sea, poco. de la intensidad. Yo diría que aquí podríamos hablar de, ¿no? Intenso, desde la primera palabra hasta la última. Tiene que ser intenso y te tiene que agarrar por el cuello. Tiene más peso atómico, ¿no? Sí. Más Es un material con más peso atómico que el de la novela. La novela es expansiva, tal, ¿eh? Bueno, pues a veces la novela puede tener pocas páginas y sin embargo te transmite que es un paisaje más amplio. Y el cuento, que puede tener a veces, tú ves que, puede tener más páginas y ves que está ceñido, que está en eso, que tiene un gran peso atómico, vamos, que lo vas a coger y, bueno, pesa como el uranio, ¿verdad? Y sin embargo hay novelas magníficas que son ligeras, pero que son novelas, o sea, que tienen ahí, Yo creo que hay luego hay otra cosa en el cuento que yo creo que conviene resaltar, que es el tema del final, de cerrar el cuento, Claro. dejarlo abierto, como decías tú, ¿no? Y es muy curioso porque realmente el cuento parece que te está exigiendo algo sorprendente al final. Es decir, que el lector diga, joder, leches, me ha sorprendido. O sea, que no que le vayas dando unas pistas, si quieres, en este tipo de cuento, ¿no? Que le vayas dando unas pistas, le vayas conociendo a un final sin que el tío lo descubra. Pero muchas veces lo sorprendes porque lo dejas abierto. Entonces, también. Entonces el lector Pero puede ser un buen final ese. tiene la abertura, La vida misma te deja abiertas las cosas siempre. Como los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos, que parece una tontería, siempre sugieren algo. Sí, Pues lo mismo claro. ocurre con el cuento. Hombre, te dejan la imaginación para empezar, ¿no? Te dejan, claro. El final parece obligado en el cuento, no sé qué, joder, No, eso es cierto, no sé qué. ¿Y cuántas veces nos hemos pasado? O sea, has escrito el cuento. Sí, Imagínate un cuento sí. de 5 o 6 folios. Has escrito 5 folios y medio.
Sí, joder, y te paras en el final. Sí, Y te sí, paras sí. en el final y vuelves al día siguiente y el final no lo encuentras. Y a los 2 meses encuentras el final. Pero lo del final, yo creo que en efecto, en el cuento el final, o sea, quizá tú vas, dices, voy a leer unas cuantas páginas y además me las leo enseguida y tal. Este tomo tiene 25 cuentos, bueno, pues me voy a leer, ahora que tengo un momento y me voy a leer un cuento y tal, porque no tengo ganas de leer y estoy aquí un poco perdiendo el tiempo en la sala de espera del médico o del autobús, yo qué sé. Va, pues me voy a leer este cuento. Y empieza uno y probablemente tiene bastante menos importancia el inicio que el final. El final sí, porque te deja el buen gusto. Sin embargo, yo, si lo volvemos a comparar con la novela, yo creo que la novela no está mal. Tú sabes que te vas a tener que atizar 300 o 500 páginas, y lo digo lo de atizar, yo a gustísimo, porque en eso soy masoquista, perenne, me gustan las novelas muy largas también, y las cortas sí me parecen buenas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no me importa, pero no tiene tanta importancia el comienzo. En una novela, o sea, quiero decir que tiene mucha importancia, lo decía al revés, el comienzo. No tiene tanta importancia el final puede ir desembocando como en una playa, es un río que llega y una playa y se diluye en el mar de la imaginación o de lo que sea. Y sí tiene importancia el comienzo porque ya no te pesan las tantas páginas que vas a llegar, ya te está anunciando algo. En el terreno de las metáforas, Sí. diríamos que la novela es una chaqueta amplia que te pones. Sí, y el sí. cuento un traje de torero. Sí, bueno. Bien. Y ahí Diríamos aquello, ¿no? De que lo de la novela, que es un saco de Antarcole, ¿no? Dice, y la novela y el cuento es un saquito. Sí. Y luego tenemos ese otro género que es el de la novela corta, ¿no? El de la novela corta, que a mí me parece que o es novela o es cuento, ¿eh? Sí. La novela corta, hay quienes son cortas, pero tienen... El viejo y el mar, ¿qué es? ¿Una novela o un cuento? ¿Cuál? El viejo y el mar. Ah, y El viejo y el mar. Para mí es un cuento. Has dicho el marqués, joder. Bueno, el viejo. El viejo y el mar, ¿qué es? Lo que ya. pasa es que dice, el viejo y el mar, ¿qué es? El viejo y el mar, sí. Bueno, no, El viejo y el mar es un cuento, a mí me parece clarísimo en ese sentido, porque es una sola situación prácticamente la que desarrolla. Y además es un pez y un señor y un niño. Y ya está. Aunque tuviera 50 páginas más, No importa, sería un cuento. Una novela con Un cuento, exactamente. Por la medida, sí. Sí, no, es eso. Y no, o Sí, sea. lo que decías tú antes, sí, Sí. el cuento es una filosofía. Eso es.